En este capítulo vamos a ver lo que es marca de agua, vamos a aplicar marca de agua y les voy a explicar un punto en contra que tiene lo que es Adobe Acrobat en comparación con, por ejemplo, otras plataformas. Creo que en Word lo permite, no sé si Excel, no sé la verdad, pero creo que sí es un punto en contra y se los voy a explicar. Bien, una marca de agua, ya todos sabemos, es un nivel de seguridad que nosotros le aplicamos a un documento, a una fotografía, a cualquier archivo que sea de nuestra autoría y queramos protegerlo por lo que tiene que ver con la piratería. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es muy fácil. Siempre sobre estas herramientas estamos en las herramientas de edición de texto e imágenes y aquí aparece la opción de marca de agua. Aquí tenemos estas opciones, tenemos tres, por cierto. La primera es agregar una marca de agua, la segunda es actualizar una marca de agua y la última es quitar. La segunda es actualizar una marca que ya existe, por supuesto. Entonces yo le voy a dar aquí en agregar y en agregar me lleva a esta ventana. Esta ventana, aquí tenemos varios espacios. Este primero es de texto. Aquí tengo que poner el texto que se va a mostrar como marca de agua. Y en la segunda parte es para agregar un archivo que no sea texto, puede ser una imagen, pero aquí es el punto en contra, se lo voy a explicar en un instante. Entonces, vengo acá a texto y voy a poner mi nombre, nada más, Edwin Bravo, y como ven, ahí aparece el nombre. Aquí puedo cambiar la fuente que yo desee, normalmente es Arial. El tamaño de la fuente podría ser un tamaño más grande, ¿por qué no? Un 72. Aquí podemos, déjenme ver dónde es que cambio el aspecto, bueno, aquí la rotación, puedo cambiar la rotación a 45 grados, aquí puedo cambiar aún más la rotación, creo que aún más 45 está más que bien. Y luego aquí también puedo cambiarle lo que es el color del texto, aquí lo puedo centrar. Esta parte es para lo que tiene que ver con el subrayado y por acá estaba la opacidad, por supuesto, aquí puedo bajarle la opacidad. Como ven, la opacidad para que no invada puede ser incluso a un 4% más que bien. Y digamos que ahí ya tenemos la marca de agua que vamos a desplazarnos en todos los documentos y ahí vemos la marca de agua que ya está aplicado. Luego, ¿qué sucede si nosotros le damos en aplicar a varios archivos? Si le damos a esta opción, se nos va a abrir una ventana y nos va a pedir que seleccionemos a cuáles archivos ya existentes le vamos a aplicar esta marca de agua. La verdad es que no lo hagan. Yo les recomiendo que mejor guarden esta marca de agua. Le van a dar aquí a guardar configuración. Le puedo poner acá marca texto. Yo le doy en aceptar y aquí ya aparecería marca texto. Entonces yo le doy en aceptar y ahí se le ha aplicado la marca de agua. Como pueden ver, es bastante sencillo, pero muy importante cuando de documentos o archivos de nuestra autoría se trata. ¿Qué pasa si vengo nuevamente a marca de agua y le doy a actualizar? Me lleva a la misma marca de agua para editarla o hacer algún tipo de cambio. Yo le voy a dar en cancelar y más bien voy a quitar esa marca de agua, la quito y luego me vengo aquí a agregar una nueva marca de agua y como ven aquí continúa, no es que la elimine del todo, sino que ahí sigue en lo que es las configuraciones guardadas. Bien, ahora vamos a ver la otra forma de cómo podemos agregar una marca de agua, pero no precisamente de texto. Nos venimos aquí a archivo y aquí examinamos el tipo de archivo. Lastimosamente, Adobe Acrobat no permite poner un archivo PNG como marca de agua, solo permite JPG. Cuando se trata de déjenme ver por acá, cuando se trata de un logo, lo normal es que ese logo sea en PNG con un fondo transparente. Ya eso lo sabemos. Sin embargo, Adobe Acrobat no lo permite. Y este icono se supone que están acá, pero no los detecta porque están en formato PNG. Solo permite formato JPG
Y ustedes saben que yo puedo guardar este documento como JPG a pesar que tiene un fondo transparente. Sin embargo, se le va a aplicar un fondo. Entonces es un punto en contra. No permite PNG. Voy a agregar este nada más para que ustedes vean que no le veo lo importante de esto, porque la verdad es una lástima que no permitan PNG. Debería ser así. Aquí voy a bajarle la opacidad a un mínimo. Aquí puedo cambiar incluso la rotación. Lo puedo dejar ahí o lo puedo dejar al centro. Y lastimosamente no me gusta. Nada, nada. Está definitivamente feo. Yo diría que si permitieran PNG sí sería mucho mejor. Esto sí lo permite Word, pero Adobe Acrobat no. Aquí le daría en aceptar, puedo guardar esta configuración, yo le voy a dar en aceptar y aquí se está aplicando la marca de agua y ahí la tenemos. Y eso es todo sobre marca de agua, puntos a favor y en contra, ahí ustedes lo pueden definir.